Dios lo compartes. Tengo un minuto nada más para compartir. Hola, buenos días, doña Elisa. Buenos días, que tengan todos ustedes un buen día hoy, igual como todos los días que el Señor hace todo y lo hace perfecto. Vamos a empezar hoy el culto y también vamos a empezar la escuelita dominical agradeciendo a todos los que nos están viendo y también especialmente a Dios porque Él es el que permite que lleguemos hasta acá. Por eso, ante todo, primero debemos orar y hoy viendo aquí dice que en todo tiempo ama el amigo, Proverbios 17:17. Y es que qué bonito es cuando uno vive una convivencia en la iglesia, pero afuera está la situación aparte, ¿verdad? Y es que la palabra de Dios no es que nos lleve la contraria, es que nosotros somos al contrario de la palabra de Dios. Por eso es que mucha gente dice que cómo me cuesta, es que cómo se me hace difícil, pero es que cuando nos llenamos de versículos bíblicos, pero no los asimilamos en nuestro corazón, lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero se viene la prueba y no me acuerdo de ese versículo, ¿verdad? Pero así somos y vamos a un crecimiento espiritual totalmente. Dios nos pone nuestras pruebas. Vamos a orar. Dios, gracias por la salvación, porque si hoy muriéramos, sabemos para dónde vamos a estar en tu presencia. Ya desde hoy ya la tenemos y estamos en tu presencia, estamos en tu trono celestial pidiéndote desde acá y con esta oración. Señor, le pedimos por todas las personas que hoy están teniendo problemas, aquellas personas que necesitan, igual que nosotros, porque todos los días nosotros necesitamos, somos cristianos, somos tus hijos, pero necesitamos cada segundo. Tú eres mi respirar, dice un canto, y si nosotros lo vemos, todo tiene que ser aferrado a su palabra, aferrado a su pacto, aferrado a usted, Señor, porque nosotros no podemos respirar por nosotros mismos. También, Señor, le pedimos por las personas que hoy vayan a ver y las personas en el futuro, porque lo estamos viendo con una visión de que este mensaje de hoy va a llegar a muchas personas. Y como lo decimos, el tiempo y el espacio es suyo, Señor, no es de nosotros. Por eso hoy agradecidos con usted, Señor, le damos gracias por la palabra que usted nos está dando. Y la palabra que aunque quizás muchas veces no la entendamos en momentos, porque quizás no nos hemos desprendido de lo que nos está atormentando, hoy le pedimos a usted, Señor, que nos liberte de muchas cosas. Que nuestros problemas dejémoslos afuera, aparte, y que hoy, Señor, seas tú el que le demos la honra y la gloria. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén.
Tengo que poner esto acá. Sí, los dos, por favor. Los dos. Ok. Esto y esto. Ok. Ok. Buenos días. Buenos días. Bueno, hace 2 semanas el pastor me solicitó que compartiera con ustedes cómo apunto los apuntes. Ujú. Entonces, antes de empezar, esto no es una obligación, ¿verdad? De hacer como yo, sino esto es como un compartimiento de lo que estoy haciendo yo. Solamente ustedes se pueden tomar como una idea o referencia. A ver cómo lo hago yo. Y ustedes me pueden dar opiniones o ideas de tomar sus apuntes. Ahora, quiero preguntarles por qué ustedes apuntan el mensaje. ¿Por qué aportamos el mensaje? ¿Por qué apuntan el mensaje? Para poder tener lectura durante la semana. Ajá, para Recordar tener el mensaje del domingo. la lectura, ok. Y esa es una manera también para poder, en cualquier momento, algún discípulo, tener ya uno bases concretas y firmes y sabiendo que ahí está. Eso, y también es hasta un medio de facilidad para poder hablar a otros. ¿No? Ok, don Jorge. Bueno, y sí, primero que todo, para mi propia edificación. Edificación Yo no puedo espiritual. dar lo que no tiene. Y por consiguiente, al edificarme yo puedo edificar a otros. Doña Isabel. Porque a veces alguna cita bíblica le habla a uno directamente. Oh, exactamente. Entonces, bueno, usted nos enseñó que hay que orar en base a esa cita bíblica que a uno le dijo algo en el culto. Entonces, seguir orando a través de esta semana Correcto. en base a esa cita bíblica. Yo para poder recordar el mensaje y para saber si Ok. Pastor. Bueno, porque es importante siempre tener presente la palabra del Señor en mi vida personal, ¿verdad? Y como hemos aprendido, es el tema de oración. Desde el tema de oración, eso que aprendimos el domingo en la escuela dominical, en los cultos en la semana, quieren llevarnos al tema de oración. Y Lo han- dirección, sí. dirección también la palabra. Para eso es grabar en mi espíritu, ¿verdad? Y para orar. La verdad, estos dos es todo. Con una frase yo puedo terminar mi testimonio. Pero me gustaría detallar un poco más cómo yo oro. Ok. ¿Pueden ver esto? O no sé si... Ok. Yo apunto los mensajes para poder orar, básicamente. Para poder orar, ¿sí? Porque yo tomo la palabra para orar. O sea, ya habíamos compartido un poco la palabra va oración, respuesta, ¿verdad? Y otra vez la palabra. Esto es un ciclo para mí de la semana. Entonces, lo más importante es tomar la palabra, orar, confirmar la respuesta de la oración y después otra vez tomar la palabra, ¿verdad? Ahora, por eso me gustaría compartir con ustedes qué es la oración para mí y cómo lo debo hacer. Voy a leer Mateo 6. Mateo 6, 32.
¿Alguien sabe de lo que dice Mateo 6? El afán, ¿De la? el afán, Afán. Ajá. ¿De qué tipo de afán? todo tipo de afán, porque debemos orar. Ajá. Pero ¿cómo debemos orar? ¿Sabe ustedes qué es lo que dice en Mateo 6? Esto no es una clase, vamos a compartir. Venga. Yo soy el examen tampoco. Exacto, exacto. Ajá, ¿qué es lo que dice en Mateo 6? ¿Cómo tenemos que orar? Buscamos. Primeramente buscar el reino. Vamos a leer entonces. Primero 25, perdón, 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis, como dice el señor, no sé cómo se llama. Alexander, ajá, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. O sea, ni siquiera nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido? Hice así, el 31. ¿Me puede leer, don Jorge, por favor? Amén. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Ajá. ¿Y siga? 32. Porque los gentiles buscan todas las cosas, todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Muy bien. El 33, don Marvin. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ajá. Amén. Ya saben, ¿verdad? Entonces, eso es todo, la verdad. Ya me puedo retirar. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que abstenernos en la oración? Ahora, ya que hemos leído estos versículos, ¿qué tenemos que no hacer en la oración? Pedir cosas para nosotros. Por la comida, por el vestido, por donde vivir, por el... Exactamente. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Lo que el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. Eso es lo que yo hago en la oración. Entonces, ¿qué dice? Estas cosas os serán añadidas. O sea, Dios ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Amén. Amén, amén. Sí. Yo por eso, ya que estoy terminando mi estancia acá en Costa Rica y esa... Solamente me queda un mes. Y yo no pido nada de mi trabajo. Nunca, jamás. Porque Dios es el que me trajo acá y ya sabrá dónde me va a llevar después de la estancia en Costa Rica. Ahora, por eso, esto es lo que tomo durante el transcurso de la semana. Paso 1, estar en la corriente de la palabra. Recuerden, no la palabra, sino la corriente de la palabra. Ya les voy a explicar más detalles por qué utilizo la palabra de la corriente. Por ejemplo, yo tomo la palabra del mensaje de púlpito de la Iglesia Verdad. ¿Lo ve bien, doña Isabel? Sí. Ok. Mensaje de la sede de la Alianza de Jalapán, que hay 4. Mensaje empresarial, que es para los empresarios o los que tienen todos trabajos, ¿verdad? Y evangelismo para los remanentes, esto es para los jóvenes, sobre todo. Y culto núcleo es para todos. Y mensaje para discípulos esparcidos, que son mensajes para los que están en China, que es prohibido proclamar el evangelio y cómo se tiene que hacer. Entonces, en mi caso, yo hago todo esto. En su caso, pastor, ¿qué es lo que toma? Yo veo, bueno, además del RTS, Ajá. veo... Claro, RTS, aquí está RTS. 4, ajá. La escuela evangelismo los martes, no, perdón, mensaje para los obreros. Bueno, mensaje para los, ajá. Después, la Obrero. escuela evangelismo.
Dios Y mío. los sábados. Y culto núcleo. ¿Ok? Sí, todos ustedes puedan hacer un tic. Por ejemplo, yo tomo esto, esto, esto. Además, hay mensaje de domingo de la iglesia de Manuel ajá. Sí, yo tomo esto, esto, esto y esto. O sea, ¿pueden ver? Ujú. Yo tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 mensajes. Los sábados y los domingos. Ok, esto no es necesario que ustedes escuchen todo eso. Estoy dando un ejemplo en mi caso. Ahora, como son 9 mensajes, ahora piensen que ustedes están tomando 9 mensajes. Usted está tomando RTS, obrero, de evangelismo y todo eso. ¿Verdad? Entonces, para hacer esto, ¿cómo sería más eficiente? Esa es la pregunta. ¿Cómo sería más eficiente? Porque lo más importante, yo tomo la palabra para orar. No para tomar y cerrar el cuadro y dejarlo ahí. Entonces, este cuadro es el que va a recibir la gracia, yo no. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo que hago es orar con la palabra. Paso 2. Orar con la palabra. Primero, todos los días, diciéndole a Dios, gracias por la salvación. Eso es lo primero, que todo. Después, yo oro con la palabra de la semana. Ya les voy a darle un ejemplo. Y después tengo los títulos de la oración del año, de toda la vida. O sea, esto es el que no cambia. ¿Esto es para un año o para toda la vida? Ok. Para tomar la palabra y orar de una manera eficiente, yo hago un resumen de todos esos mensajes, de 9 mensajes, en una hoja. En una hoja. Sí. Y aquí todo está de este año. Voy a explicarles. Cada hoja es una semana. Cada hoja es una semana. De esta manera. Primero, bueno, este es mi título, entre comillas. Aquí está de la iglesia, ¿verdad? La semana que pasada, ¿qué es lo que vimos? Camino de salvación. Aquí está solución de hombres, religiones, filosofías, solución de la Biblia, y aquí escribí Hechos 4:12. A ver si lo pueden ver. Por eso esta parte que resumí es solo Cristo, solo Evangelio. ¿Verdad? Y aquí está la oración de 393. Se está desarrollando mucho más, además de 393, estos más, por la corriente. Después, yo hice un resumen del primer culto de la iglesia Corea y segundo culto. Ese es solamente un ejemplo. ¿Okay? Y mensaje empresarial, ¿verdad? De remanentes, culto núcleo, y los discípulos de esparcidos, y el mensaje regional. Lo voy a compartir, aunque esté en coreano. Este es desde la sede de la alianza. Ellos publican un resumen de 2 hojas, así. Es casi lo mismo, como eso. No está en coreano, pero está así. Yo entiendo, no hay problema. Yo entiendo que está muy bien. No lo que dices. Entonces, recordando el Mateo 6:33, yo nunca oro
primero por mi necesidad, por mi comida, por mi alojamiento, por mi nada, sino yo tomo siempre oro así, gracias por la salvación, y ya entro con esto. Nada más de sentar en mi oficina, entrar a las 8, ya lo pongo esto en mi mesa y lo veo. Y eso sigue la oración. Por todo el resumen hecho de la semana. Entonces, para hacer una oración definida o sí, recordando, si yo no tengo mucho tiempo, solo recuerdo esto. Si tengo mucho tiempo, leo todo esto. Por eso, la oración no es como dice pastores, de las 24 horas. Entonces, no es como para sentarme y como arrodillarme y a rezar, nada. Sino, si tengo un segundo, puedo hacer la oración de un segundo. Si tengo 30 minutos, puedo hacer la oración de 30 minutos. Para esto. Siempre. Para grabar el mensaje, la palabra en mí. Después poner la raíz y la naturaleza. Hasta aquí, ¿tiene alguna pregunta sobre la palabra o la oración? Ok. Lo que pasa es que, sinceramente, eso es muy, o sea, para mí al menos, es muy, soy de las personas que tengo que, para poder entender algo, tengo que poderlo asimilar. Eso es como es, aunque para usted es muy sencillo, porque usted lo tiene ya enraizado en usted, para las personas como yo, que somos seniles, Seniles, que va, lo diga. Ajá, dígale. es más difícil, porque yo soy de las personas que tengo que hacer las cosas paso a paso. Ok. Y entonces para poderlas hacer paso a paso, tengo que irlas como recibiendo por cucharaditas. ¿Sabe qué? Haga solo eso entonces. Haga solo eso. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. No es tanto no es tanto la extracción de los mensajes de la semana, eso se puede hacer, pero en sí a mí lo que me es más difícil es la forma, el procedimiento. Ok. Voy a hacer un ejemplo de don Jorge. Ok. Ajá. Mensaje del púlpito. ¿Qué es lo que tomó la palabra? ¿Hasta a qué hora tengo? 10 minutos. No, hasta las 10:15. No, bueno, voy a borrar esto. Sí, porque eso es lo que más necesitamos, ver ejemplos tangibles. Ok, está bien. La semana pasada fue el camino de salvación, ¿verdad? Estoy haciendo un resumen. Camino. No necesitamos, porque le recomiendo, tome el pilot grueso. Ese es el grueso. Intro. Entonces, porque luego tan... Fue Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 6, 34. 6 del 4 al 10. Ok, no hace falta memorizar todos esos. ¿Qué es el mensaje de Deuteronomio 6? Enseñar a los hijos. Exactamente. Enseñar La idea del mensaje. hijos. Sí. Enseñar a los hijos. Ok. Ahora, después, el primero, ¿qué es lo que dijo Pastor? ¿Qué es lo que dijo? Recuerden, de la semana pasada. Que es el Evangelio y Génesis 1 del 27 al 28. Ok. Origen. El origen. Ok, el origen. ¿Lo ven todo esto? No se ve. No se ve muy bien. Al rojo. Primero, origen. Ok, origen.
Después, ¿qué hubo? La caída. La caída. La caída, exacto. O sea, haga un proceso de lógica, ¿verdad? El origen ya sabemos, no hace falta escribir, pero si lo escriben, bueno. Correcto. Ajá. Génesis 3. Después, ¿qué es lo que dijo pastor? Las consecuencias. Consecuencias, ok, muy bien. ¿Qué son? 6 estados Del incrédulo. de incrédulos. Después, ¿qué es lo que dijo? El hombre busca. El hombre, exactamente. Lo que hombre busca. 5, ¿qué es lo que dijo? Lo más importante, La solución. la solución. Cristo, solo Cristo. Ok, a través del número 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál es su título de oración? ¿Cuál es su título de oración? ¿A qué me lleva a hablar a mí? Y por la salvación. A dar gracias por la salvación. Gracias por la salvación. Amén. Alguien más dijo algo y atrás, doña Isa. ¿Qué dijo, doña Isa? Gracias por la salvación. Entonces, gracias, ya tengo la salvación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agradecer y disfrutar de la salvación en mi vida. O creer, por lo menos, creer que Cristo está conmigo. Por lo menos creer. Yo quiero creer en esta semana. Creer. ¿Después qué? Para remanentes. Que yo pueda experimentar a nivel personal primero, después. Eso puede ser su resumen de su versión, ¿verdad? No tiene claro. No, está bien. ¿Sí tiene claro? Ajá. Entonces, cuando yo abro los ojos en la mañana, ¿qué es lo que hago? Gracias por la salvación. Dios, quiero disfrutar de la salvación, por lo menos creer. Y quiero transmitir a los remanentes. ¿Verdad? Ya tenemos todo claro, entonces. Totalmente diferente a como oraba. ¿Bien? Sí. ¿Totalmente? Como oraba antes uno. Primero pedía los deseos que se me vengan. Eso es mi punto. Que el trabajo es necesario, pero Dios conoce todas nuestras necesidades. Les voy a compartir qué es lo que estamos haciendo en Corea incluso. Ahora, eso es, ya les compartí un poco de la versión de mi versión. Esta es mi versión. Esto puede ser la versión de Don Jorge. Y ustedes también, porque la palabra es viva y eficaz y obra a través del Espíritu Santo. Entonces le habla a cada uno de ustedes. No necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, doña Isabel puede tomar solamente esto. Yo tengo un hijo, un nieto, y quiero enseñar este evangelio a mis hijos y a mis nietos. Eso puede ser su título de oración. ¿Verdad? Ahora. De hecho, yo Exacto. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de la palabra. Ajá. Ahora, la oración, esto es ya personal. En la unidad, ¿cómo es lo que hacemos en Corea? Esto es el boletín de mi iglesia del día de hoy, el 27 de agosto. Y en el mismo boletín salen los títulos de la oración en la unidad. Bueno, está en coreano, pero aquí dice el mensaje hasta aquí, el mensaje de los líderes de remanentes. Ese es un título de oración de toda la iglesia. De toda la iglesia. A toda la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene el mismo título de la oración.
Además de los personales ya eso. Exactamente. Esto es el pacto, visión, sueño, imagen y práctica. Y esto es el primer mensaje de Conferencia Mundial de Remanentes, segundo y tercero. Y cada uno Después lo podemos ver. da un título de eso. Cada uno tiene, ajá, claro, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Corea? A las 10 de la tarde, cada región se reúne y este es un pastor por Zoom y leen esto. Leen esto. ¿Qué quiere decir? Tiene el mismo título de la oración para poder aferrar la palabra. A la palabra. Si esos 5 puntos que acabamos de decir, pacto, visión, sueño, imagen y palabra, entonces para aferrarse uno a la palabra y tener una oración dirigida, lógicamente. Así es. No. Es que estos 5 puntos son de una conferencia muy importante. Sí. Por eso que estemos en la misma palabra, que nos aferremos a la misma palabra, estamos orando con el mismo título de la oración. Correcto. Ok, entonces. Eso ya a nivel de la iglesia. Ahora, ¿por qué yo digo la corriente, no solamente la palabra? Que por ejemplo, la semana pasada el mensaje empresarial, Pastorio habló de pacto correcto que se aferró Ana. Mensaje empresarial. Y evangelismo para los remanentes, pacto correcto para Samuel. Después, el movimiento de Mizpa. Después, el pacto correcto para los discípulos esparcidos. ¿Puede ver la corriente? El pacto. Correcto. Exacto. Y Ana pasa a Samuel. Y Samuel hizo movimiento de Mizpa. Y a través de este pacto correcto, podemos ser el escuadrón secreto para los discípulos esparcidos. Yo tengo una pregunta, ¿por qué es impacto y no es palabra correcta? Buena pregunta. Para mí, bueno, esto teológicamente no sé, pero ¿puedo borrar esto? Que al menos en lo que yo conozco del pacto, sin tomar la definición propia de ustedes, lo que yo conozco del pacto, a ver, Dios hizo pactos, digamos, indirectos y pactos directos con el hombre, o condicionales e incondicionales. Eso yo sé que esto es más general, pero más o menos para en función de lo que conozco en la sociología. María está perdida. En sí, Sí. para definir lo que es pacto. Pacto es un acuerdo que hace Dios con el hombre, en los cuales solamente hay que cumplir lo que Dios pide. Sí, digamos, como el pacto que hizo Dios cuando el diluvio, que nunca más volvería a haber. Correcto, eso es un pacto. Es el primer pacto de la Biblia. El primer acuerdo que Dios, esto es para mí, eso ya teológicamente no sé muy bien. Tal vez. Hay que diferenciar entre los pactos desde un punto de vista teológico. Alexander Lincoln les puede enseñar sobre y otra es el pacto desde el punto de vista que se ve en el movimiento de evangelización, que es algo más general. El pacto es la palabra. El pacto es la palabra de Dios, que es muy general.
Voy a dar un ejemplo. El pacto es todo. El evangelio. El pacto, el acuerdo entre Dios y hombre, ¿verdad? Me dijo. Sí, ¿qué es? El primer acuerdo. Génesis 3:15 para mí. Exactamente. Exactamente, para mí también. Para mí pacto es eso, Cristo. Correcto. Cristo. ¿Y qué es la palabra que se aferró José? Para la evangelización de mundial, pero Egipto, Egipto. ¿verdad? Y Moisés, igual. David, filisteos. Los filisteos, sí. ¿Verdad? O sea, podemos decir que nuestro pacto con Dios, Entonces, digamos así, para verlo desde mi perspectiva, mi pacto con Dios va a ser San Juan, con respecto al pueblo de San Juan. Lo que Dios quiere exactamente. que yo haga Para la evangelización de de San Juan con Cristo. Con Cristo, por supuesto, sí. Con Cristo. Con Cristo. Por eso pacto correcto quiere decir esto. Para mí, no sé teológicamente. No es el misticismo, digamos, No, por decirlo de alguna manera. Eso es algo práctico, No, real. Sí, No es algo humanismo, es lo que Dios, es un acuerdo. Sí, correcto, es lo que Dios me pide que yo haga. Y por eso es que los canales. por eso para mí la palabra depende de la época en la que estamos. Depende de la corriente del mundo también. También. Depende de cada uno en la situación en el campo. Pero pacto no cambia para mí. Por eso pacto correcto es, como dice el pastor, no meter humanismo ni misticismo, sino solo con Cristo. Amén. El contenido. Ahora, estoy hablando de corriente. A través de estas palabras, como don Jorge está sufriendo de las dificultades de los términos y todo eso, ¿verdad? Esos términos no salieron de un día para otro día, sino a través de la palabra, de tantos mensajes que estamos escuchando. Ajá, entonces yo estoy compartiendo con ustedes porque sin ninguna dificultad, porque yo escucho estos mensajes cada semana y hago esto. Entonces, a través de este resumen, ¿qué es lo que me hace? Se me graba automáticamente. No necesito estar sentado como tengo que memorizar esto. Nunca he hecho eso, nunca. Como Pastor Río repite tantas veces, se me graba naturalmente. Entonces, para mí, la verdad, grabar no es muy difícil. Es fácil, más bien. Depende de la situación en la que estoy. Y si esta semana estoy muy ocupada, entonces solamente recorro esto. Y estando en la corriente de la palabra. Y que ahí precisamente disfrutar. Ahora mi pregunta, ¿por qué creen que en Corea estamos haciendo esto con los mismos títulos de la oración? ¿Ah? Estar en la misma. Estar unánimes de un modo. Es que no escucho. Estar unánimes en un mismo espíritu, orando. Unánimes, muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué estamos unánimes? Para hacer crecer la iglesia. Exactamente. Ahora, para terminar, bueno, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta? No. Ok. Para terminar, esta es la oración de toda mi vida. Por lo menos del año 2023 es mucho, pero yo lo tengo siempre aquí, en la primera página, acá. Y antes de dormir, yo lo leo nada más. Solamente les voy a presentar cómo lo hago. Primero, por la Alianza del Evangelismo para la Evangelización del Mundo. ¿Qué quiere decir? Para Pastor Río.
para pastorio. Y como estoy en el grupo de la interpretación y traducción, por eso. Después, oro para la iglesia de Emmanuel de Seúl. Cada pastor, cada departamento. Y como estoy en el departamento de jóvenes, para esos pastores. Ahora, por la iglesia Costa Rica. Aquí dice que Pastor Ranier proclame la palabra de Dios y que transmita la palabra de solo Cristo, solo Evangelio y el reino de Dios. Que todos los creyentes de la iglesia den el culto espiritual durante la semana en todos los campos. A través de los 70 discípulos preparados por Dios, que se levanten las 70 regiones y 70 torres. Gracias por los remanentes enviados, que podamos hacer el movimiento de la cumbre que Dios desea. Que pueda salvar las 3 épocas para derribar las torres de oscuridad en Costa Rica, salvar a Costa Rica, así como en Centroamérica. Recordando Mateo 6:33. ¿Para qué es? 32, 33. 33, ¿qué es lo que dice? El reino de Dios. El reino de Dios, ¿quién es más importante? Pastor, claro. Para mí lo más importante es pastor. Después ustedes. Para el establecimiento del reino de Dios. Para remanentes. Para salvar la época. ¿Me explico? Después ya viene mi vida personal, trabajo e iglesia. Que yo vaya donde vaya, del culto vivo y culto racional, Romanos 12:1. Y que yo sea la persona del Espíritu que proviene de Dios, 1 Corintios 2:12. Que los 7 itinerarios sean grabados y analizados en la naturaleza de mi vida. Y en la iglesia, tengo la misión, ¿verdad? En la iglesia que me da y en el trabajo. Entonces, la iglesia que solamente siga el itinerario de Dios, dejando todo mi pensamiento, siendo humilde, sin arrogancia, que haga las cosas de Dios sin hacer mucho ruido. O sea que yo no presumo nada. Trabajo, ya que mi trabajo principal es la evangelización del mundo. Yo considero así. Mi trabajo principal no es andar por aquí, por allá, por esta cooperación internacional, sino la evangelización del mundo. Y trabajo secundario es el trabajo que me da Dios, sea lo que sea, no me importa. Ajá. Y sea donde sea que Dios me envíe, que haga el movimiento de la palabra, el movimiento de discípulos, para poder editar, planificar y diseñar lo que es absoluto. Después ya viene la familia y por el campo. Bueno, aquí está de la familia, el campo. Yo considero que esto es más importante. Evangelización de la región, para la torre de la región, que Dios levante el discipulado con no sé quién. Aquí está Eliet, para mí, ahora. Para la torre de la iglesia, que Dios levante el discipulado con Eliet para culto de niños. Por eso estoy reuniéndome todos los jueves con Eliet. Así sucesivamente. Pero, otra vez, esto es solamente un ejemplo que estoy haciendo. No hace falta que ustedes hagan un resumen o hagan eso. Lo más importante es grabar el mensaje y la palabra, sobre todo corriente. No hace falta ni escribir si ustedes están en el culto y se concentra y se aferra a una palabra, por ejemplo, Deuteronomio 6. Yo me aferro a esa palabra. Simple para esta semana. No hace falta ni apuntar. Después, para orar. ¿Verdad? Les quite mucho tiempo. Perdón. No, todavía le quedan 2 minutos y medio. 2 minutos para preguntas o comentarios. Claro. Pregunten.
Pregunten, por favor. Aquí lo que debemos hacer nosotros es practicarlo eso para poderlo aprender o asimilar bien, porque de técnica a realidad simplemente lo que requiere es práctica. Es que eso era lo que decía Johan. Dice, vamos, la mayoría de todos ustedes buscan prédicas de otros pastores, no le ponen la importancia al pastor de la iglesia, el mensaje que hagan. Ok, muy bien. ¿Algún comentario, doña Isabel? No, me quedó muy interesante como lo hace. Sí, y no, gracias por los ratitos compartidos y porque de verdad hemos aprendido y como le digo, y a través de los textos que a veces uno me llamaba la atención alguna cita bíblica, pero después la buscaba, nada más la leía, pero no. No, eso está bien. O sea, vincular la palabra a la oración, ¿verdad? Ah, ok. Lo podemos hacer entonces. Sí. Ok. Ok. Yo lo resumo en Filipenses 4:6. Amén. Uh-huh. Las 6 a los santos ángeles, todas Ajá. Ok. Y la verdad es que ya ese versículo ya entendimos que nuestras peticiones no son nuestras necesidades o lo que yo quiero, sino todas enfocadas directamente a la corriente del Evangelio. Eso es lo que yo hago, por lo menos yo. No sé, otros coreanos, no sé. No, y es que es interesante. Si usted conecta Mateo 6:22, con Filipenses 4:6, lo que sería, primero, tomar 6 afanosos. Ya conocer todos nuestros peticiones, tiene que ser en las personas. Y si vemos otros ejemplos de oración, tengo la oración de Jesús en Juan 17, el ora al Padre por los que le dio, para los guarda, o sea, él en ningún momento ora por él, él ora por sus remanentes. Sí. ¿Algún comentario, Eliel? No, pues darle las gracias por compartir y también compartir. Ok. Bueno, si no tiene preguntas, gracias por su tiempo, más bien. Pues es que muchas veces uno quiere una solución inmediata del pastor o de otra persona. ¿Qué es lo que le dice el pastor? Para llegar a ese punto de la oración, ¿qué se necesita? Por ejemplo, comenzar a creer en la oración. Y que era lo que hacía Cristo en el Monte Olivos, orar. Y ahí aprendieron también los discípulos también. Y tiene que haber un principio de aprender a orar. Bueno, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. De verdad, si tienen alguna pregunta, háganla ahora. No que callen para siempre, tanto así no. Pero sí es importante que no tengamos dudas. Es decir, yo sé que esto es algo que con el tiempo se va. A mí se me olvida que se está proyectando ahí, o sea, que salga algo ahí que no tiene que salir. No, esto es algo que debería de volver a repetir en la enseñanza posteriormente. Yo digo que con cierta frecuencia para que la persona asimile el sistema, porque eso es más que todo, para que lo pueda poner en práctica. Yo soy muy majadero en ese aspecto. Tengo que entender algo, asimilarlo bien para poderlo practicarlo. Si no lo entiendo bien, no lo puedo practicar. Vean, en las redes sociales y en Facebook queda grabado el culto, así es que se puede ver una y otra vez. Voy a ver si más tarde entonces lo descargo y lo paso a YouTube, porque YouTube es más general, o sea, no se necesita tener una cuenta de Facebook para poder verlo en YouTube, ¿verdad? Entonces, me recordás ahí en la tarde hacer la descarga y podemos subir de manera que se pueda estar repasando.
Pero vean que es muy importante esto porque hablo por mí, voy a hablar por mí. Por gracia del Señor, yo conocí de Cristo hace 30 años, casi 30 años, en noviembre de 1993. Y donde yo he estado y los maestros que he tenido y que algunos los hemos compartido, Alexander y yo, lo que nos han enseñado es teología. Repito, no está mal. No está mal aprender teología. Incluso para quienes estén en el liderazgo es necesario conocer teología, porque es el sustento de lo que, de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y lo que es la doctrina de Cristo. Pero el enfoque fue tan llevado hacia la teología que nunca vimos el campo, ¿verdad? Era conocimiento, y por eso dije, si quieren escuchar de pactos, estoy seguro que Alexander nos puede dar todo un seminario sobre pactos, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, efectivamente es muy tímido él, aunque no lo crean, pero es muy tímido. Pero hay que transmitir y vertir eso en el campo. ¿Cómo? De varias maneras, o lo voy a decir así, de varias maneras. Uno es con la oración, que es el tema de hoy. Ahora, ¿cómo organizo yo la oración para ir al campo? A través de lo que hoy nos ha compartido Lidia. O sea, yo escucho los mensajes y no escucho cualquier mensaje, porque en internet yo puedo encontrar una diversidad de mensajes que tienen diferentes enfoques, algunos sobre teología, otros sobre conducta cristiana, puede haber otros incluso equivocados completamente doctrinalmente, ¿verdad? Y nosotros estamos escuchando esas cosas. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la corriente, y quiero dar gracias a Dios por ustedes los que están en la RTS, porque ya eso nos mantiene en una corriente. Aunque todavía no hemos llegado a este punto de ser tan metódicos, ¿verdad? De organizar el mensaje que escuchamos desde el lunes hasta el domingo, o desde el domingo hasta el sábado, mejor dicho así. O sea, desde la iglesia, el mensaje del púlpito, la escuela dominical, el lunes RTS, el martes que tenemos mensaje de los hebreos y RTS, el miércoles que tenemos estudio bíblico en la mañana, que estamos viendo los 21 esenciales, ¿verdad? Las 21 esencias. RTS en la tarde, el jueves mensaje, escuela de evangelismo, en la tarde RTS, el viernes tenemos en la noche el mensaje básico y el sábado tenemos el culto núcleo, ¿verdad? O sea, por mensaje nadie puede decir, es que no tengo nada que ver, es que no tengo un mensaje que compartir. No, sí hay mensajes. Lo que pasa es que tenemos que llevar y verlos como algo integral, ¿verdad? En ese sentido. Si yo me desvío a escuchar otros mensajes de buena doctrina, de buena enseñanza, no estoy diciendo que veamos algo malo, me desenfoco de la corriente del Evangelio. Ahora Lidia lo dijo, la forma en que el pastor Ryu repite una y otra vez durante 30 años, ¿verdad? El mensaje, ¿verdad? No es que siempre es el mismo mensaje, pero siempre es el mismo tema del mensaje. Y claro, al final a uno se le va quedando grabado. Yo les compartí a ustedes un día de estos que ya hay algunas cosas que a mí se me salen naturalmente, ¿verdad? O sea, ya en los mensajes que el Señor me ha permitido dar ahí en la Fraternidad de Pastores el lunes y ayer en la iglesia de Cipreses, ya hay cosas que naturalmente salen, que ya ni siquiera están en el bosquejo. ¿Por qué? Porque ya están grabadas. Ya están grabadas, ya no necesito ni siquiera tenerlas apuntadas. Y hacia eso es a donde debemos apuntar todos nosotros. ¿Cómo? Con un método, de carácter personal, pero que lleve una línea, ¿verdad? Entonces, de eso se trata lo que hoy le pedimos a Lidia, porque cuando yo vi cómo lo hace, también yo me quedé sorprendido, porque yo no lo hago así, ¿verdad? Pero es importante siempre aprender de alguien que lo ha hecho antes, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchas gracias, Lidia, muy amable. Sin duda alguna, vemos que la buena mano del Señor, al hacerla venir a usted hasta acá,
¿verdad? Sin duda alguna ha habido un propósito. Y ahora, bueno, me quedan un ratito para compartir el mensaje con ustedes. Y yo quiero que hoy pensemos en el viaje del evangelismo. O sea, ¿cómo es? Vamos a ver. Casi corro la tableta en vez de correr el proyector, casi hago así para que se corriera la imagen. Marvin o alguien, tal vez si me hace el favor de correr un poquito el proyector para que lo que falta ahí es un poquitito, para que tengan la imagen completa. Ajá. Sería bueno. Ahí están. Entonces ya me voy a correr un poquito para complacer a Jorge. El viaje del evangelismo. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero cuando estamos hablando del viaje del evangelismo? Es siguiéndole la pista al apóstol Pablo de cómo él fue comisionado por el Señor y cómo él cumplió su ministerio. Y cada uno de ustedes, y para decir mejor, cada uno de nosotros, tiene un viaje que como evangelistas debemos llevar adelante. Un llamado muy particular. Al apóstol Pablo tuvo un llamado muy, muy particular. Si se fijan en Hechos 19:15, ustedes ven cómo el Señor llamó a Pablo y le dice, yo le haré saber cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y a cuál de nosotros nos agradaría cuando nos comisionan en un trabajo, por ejemplo, decirle, sí, yo lo voy a contratar en este trabajo, pero va a ser un trabajo muy difícil, usted va a ser perseguido, usted va a ser maltratado y usted va a sufrir mucho en este trabajo. ¿Quién lo toma? Y eso fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo. El Señor, cuando llama a Ananías y le dice, ve ahí a donde Pablo, y no voy a decir todo por razón de tiempo, pero le dice esto, él va a sufrir por causa de mi nombre. ¿Cuál de nosotros, buscando trabajo, acepta un trabajo así? Yo creo que ninguno. En Hechos 26, del 15 al 18, Pablo está narrando su conversión. Ya desde su punto de vista, ya no es el Señor hablando con Ananías, sino ya es Pablo, su punto de vista de su conversión. Y dice la Escritura en Hechos 26, 15 al 18, lo siguiente. Vamos a buscarla. Dice así, Hechos 26. Tal vez hoy voy a ir un poquito rápido y no vamos a leer todos los versículos. Siempre digo lo mismo y terminamos leyéndolos. Pero bueno, hoy, por favor, me avisan. 26, sí, lo lee Marvin, por favor. Yo entonces dije, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido aquí, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparece a ti, en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envidio, para que las obras, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es realmente ya donde el Señor le habla a Pablo, ¿verdad? Repito, ya no es a Ananías, sino es a Pablo y lo comisiona. Ahí empieza el viaje del evangelismo del apóstol Pablo. Y tenemos que ver de manera muy especial lo que implica ese llamado, lo que implica para el apóstol Pablo, porque ahí el Señor le sienta las bases de su ministerio y le dice, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, todavía el apóstol Pablo iba a tener
más revelación del Señor Jesucristo, iba a tener más comunicación con el Señor, no era solo esa, ¿verdad? Librándote de tu pueblo. O sea, ya ahí empieza un problema. Librándome de mi pueblo, del pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que iba a ser perseguido, ¿verdad? Y de los gentiles, caray, entonces no solo de los mismos judíos, sino también de los no judíos iba a ser perseguidos. A quienes ahora te envío. O sea, te voy a enviar a quienes te van a perseguir. Marvin, lo he llamado a usted como discípulo para que usted vaya a la laguna, donde va a ser perseguido, donde la gente se va a burlar, donde va a tener oposición. Y no es que le dijo después, acepta o no acepta. No le dijo eso. El Señor cuando llama, no da la opción. O sea, el llamado del Señor realmente es, como dicen algunas doctrinas, irresistible. Cuando el Señor llama, no hay quite, diríamos acá, ¿verdad? A quienes ahora te envío para que abran los ojos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esto es evangelio, lo hemos visto, ¿verdad? Pasar de Juan 8:44 a Juan 1:12. Para que reciban por la fe que es en mí, ¿en quién? En Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la comisión del apóstol Pablo. Ahora, todos tenemos, absolutamente todos tenemos un mandato, un llamado y una misión. ¿A dónde dice eso? Pues los remito al estudio de los miércoles. Hace 2 semanas estuvimos hablando del mandato, el llamado y la misión. Y todos, sin excepción, tenemos un mandato, un llamado y una misión. Algunos, por la gracia de Dios, y siempre lo digo así, somos pastores. Otros, por la gracia de Dios, son misioneros. Pero todos nosotros, por la gracia de Dios, somos obreros. Eso es ineludible. Como siempre pongo de ejemplo, y me gusta poner de ejemplo lo que dice Alex, su metro cuadrado. Él es un misionero en su metro cuadrado. Desde ahí el negocio que tiene en Tres Ríos. Si alguien tiene ¿verdad? Bueno, no voy a hacer anuncios comerciales. Pero en su negocio, él siempre dice, ese es mi metro cuadrado. Entonces él comparte el evangelio con las personas que llegan ahí. Pero todos tenemos un mandato, un llamado y una misión. Pero ¿a dónde empieza el llamado? ¿A dónde empieza este viaje del evangelismo? ¿Qué es lo más importante que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo más importante que Dios nos ha dado? La salvación. Ahí empieza. Ahí empieza. Ahora Lidia lo mencionó. Nuestra oración debe empezar siempre por dar gracias a Dios por la salvación. Y tenemos que pensarlo así, no solo por lo que Él ha hecho, sino porque ¿qué pasaría si no tuviéramos la salvación? ¿A dónde estaríamos? Efesios 2:12, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahí estaríamos, en esa condición. Que dicho sea de paso, es la condición de su vecino, es la condición de su amigo, es la condición de su compañero de trabajo, es la condición de los compañeros de escuela. Están en Romanos 3:23 y no conocen a Cristo, destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 16:25, el apóstol Pablo habla acerca de mi evangelio. Y eso debe ser importante para nosotros, que el evangelio sea nuestro, que nos pertenezca, que se enraíce, que realmente eche raíces en nuestra vida y que sea una verdadera, es una reiteración, una verdadera realidad en nuestra vida. Que no solo sea conocimiento teológico, conocimiento doctrinal o conocimiento de que yo lo sé porque la Biblia lo dice en Romanos 16:25, donde el apóstol Pablo dice mi evangelio. Todos deberíamos decir, este es mi evangelio. Es mío, me pertenece. Y cuando algo me pertenece, es cuando yo lo puedo compartir. Y yo no puedo compartir algo que no me pertenece, ¿verdad? Yo no puedo tomar
esos audífonos que tiene Jorge y regalárselos a Marvin, porque no me pertenecen. El Evangelio debe ser nuestro, nos debe pertenecer, debe estar profundamente arraigado en nuestra vida. ¿Cuál es la clave del Evangelio? Pues Mateo 16:16, cuando el apóstol Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. ¿Por qué es importante esa frase? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro está viendo en esa persona que tiene ahí al frente, no solo a Jesús de Nazaret, hijo de María, e hijo de José, según se creía, como decían los mismos judíos, Solo al hombre, digámoslo así. ¿verdad? No solo al hombre, sino que veía más allá, veía al Mesías. ¿Y por qué es importante que haya visto al Mesías? Porque estaba viendo el cumplimiento de Génesis 3:15 en esa persona. La simiente de la mujer, ahí lo estaba viendo. Y al decir el Hijo del Dios viviente, le está diciendo, no solo usted es el Mesías, sino que además es el Dios encarnado, hecho hombre, Filipenses capítulo 2. Ahí está, lo está viendo. Y claro, el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Realmente eso es una acción espiritual que nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido. Por eso es importante empezar siempre dándole gracias a Dios por la salvación. Salud. En todo momento debemos darle gracias a Dios por la salvación. Y yo creo que hoy hemos aprendido algo que debe ser fundamental en nuestras vidas. Oremos por el Evangelio, para que el Evangelio sea conocido en nuestros campos, que Dios se va a encargar del resto. ¿Cómo es que decía aquel pastor? De que déjenle las consecuencias a Dios. Obedezcamos a Dios y dejémosle las consecuencias a Él. Esa es la clave del asunto. Obedecer a Dios y las consecuencias que sean de Él. Eso es parafrasear Mateo 6:33. ¿Verdad? Ahora, ¿qué nos ha dado Dios? Un plan. Dios nos ha dado un plan. Ahora, ese plan puede incluir dificultades, puede incluir crisis, puede incluir problemas. Sin embargo, en Hechos 27:24, la Escritura nos dice, donde el Señor se le presenta a Pablo y le dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En ese barco había más de 200 personas. No es que iba Pablo y 4 gatos más. Más de 200 personas, y el plan de Dios se iba a cumplir sí o sí. Por eso es que Pablo estaba tranquilo. Por eso es que él estaba seguro que no importaba los medios, pero finalmente él iba a llegar a Roma. Porque no era su plan, era el plan de Dios. Si fuera el plan de Pablo, Pablo hubiera usado otros medios para viajar, más seguros, más tranquilos, porque él iba ahí como preso. No iba ahí como un pasajero en primera clase. No, él había sido apresado, tenía que ir a presentarse al César para hacer defensa de las acusaciones que los judíos le hacían. O sea, no iban en las mejores condiciones. Y a veces el viaje nuestro, este viaje de evangelismo, no es en las mejores condiciones. Lo que sí sabemos es que es en el plan de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro. No es como yo quiero, es como Dios desea, porque es su plan. Cuando a alguien le asigna un trabajo, cuando tenemos un jefe, el jefe nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no le decimos al jefe qué es lo que hay que hacer, él nos dice lo que hay que hacer. Daniel, esta es su parte, usted tiene que hacer esto, ¿verdad? Y yo tengo que obedecer, estar sujeto, y le dejamos las consecuencias al Señor. Y eso siempre tenemos que tenerlo claro. ¿Dónde estoy yo? En ese camino del evangelismo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está usted? ¿A dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué es importante tener claro esto? ¿A dónde estamos? En 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas. Todo es hecho nuevo. Usted tiene, imagínese que está parado ahí en una carretera sin estrenar, y a usted lo ponen ahí y le dicen, mire, este camino es suyo. Y eso es lo que nos dice
2 Corintios 5:17. Olvídese del pasado. Usted tiene todo este panorama libre, abierto y es para usted. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer cosas nuevas con usted. Ahí es donde yo estoy. Ahí es donde está usted. Con todo un libro abierto, limpio, para que usted escriba el camino por el cual el Señor lo quiere llevar. Según su plan, según su itinerario, ya lo hemos escuchado y lo hemos hablado. Pero ahí estamos nosotros. Imagínense que tiene el bolígrafo, a Jorge que le gustan los lapiceros y los bolígrafos, el más bonito, el más sabroso para escribir, cargado de tinta, un libro con un papel exquisito para escribir, y que el Señor le dice: Jorge, escriba. La historia del evangelismo en San Juan. Empieza a escribir. Y a Marvin le dice: Marvin, usted también escriba la historia de este evangelismo en La Laguna. Y Marvin empieza a tomar ese bolígrafo y empieza a escribir de la mano del Señor ese camino que debe recorrer a solas. Y a Tita se lo dice también, allá en la Chinchilla, con sus sobrinos, con sus parientes, con sus compañeros de trabajo. Y se lo dice a doña Isa, se lo dice a Pablo, se lo dice a doña Cecilia, y se lo dice a Leitón, y a Beatriz, y a Daniel. Empieza a escribir, todo es hecho nuevo. No se preocupe de lo que pasó. Lo que pasó, ya pasó. Todo es nuevo. Y durante el camino, ahí estamos parados al frente de la carretera, vamos a empezar a caminar. Y cuando damos el primer paso, nos encontramos a un lado una escritura que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me aferro a eso. Después del primer paso, me aferro a eso. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que yo de ahora en adelante viva, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En lo que la palabra de Dios me va enseñando, me va guiando. En el poder orar conforme a la palabra, como vimos hace un rato. Y entonces ya yo empiezo a acompañar ese libro, ese diario de viaje, ese diario de evangelismo nuevo, limpio. Entonces lo empiezo a acompañar con la palabra de Dios, con lo que ahora vimos, con llevar la corriente del pacto, con ver los mensajes y que los mensajes me vayan guiando en la oración y los mensajes me van guiando en el camino y en el plan de Dios. No solo es eso, no solo es orar, vamos a ver las respuestas. Ahí sí vamos a ver las respuestas. Porque vamos a estar en la ruta del Señor, vamos a estar orando con la palabra del Señor y definitivamente ahí vamos a ver las respuestas. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde estoy yo? No nos olvidemos de cuál es el método. El método es el de Dios, no el mío. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Por eso debemos ser pacientes. Por eso no debemos desesperarnos. Por eso es importante Mateo 6, 32, 33. En Hechos 13, el 1 al 4, ahí vemos cómo se eligieron, cómo se escogieron, no fueron electos, cómo fueron escogidos los primeros misioneros, con la dirección del Espíritu Santo. No fue que la iglesia dijo, bueno, nombremos a fulano, sultano y mengano y mandémoslos a tal lugar. No, fue el Espíritu Santo quien guió a la iglesia a escoger a esas personas, y la iglesia en obediencia oró, ayunó y envió. Ese fue el método de Dios. Ahora, el método de Dios puede implicar también que a veces se nos cierren puertas. Y eso tal vez es lo más difícil de comprender. ¿Por qué si yo quiero hacer la obra de Dios, tengo un corazón dispuesto, tengo la voluntad dispuesta, tengo el ánimo y estoy en camino, por qué se me cierran puertas? Porque es la voluntad de Dios también. Es duro aprender eso, porque a veces los conflictos y las emociones y los sentimientos nos traicionan. No se me olvida aquí un día que estábamos orando por los remanentes de Cot. Y Lidia nos dijo, oremos por una semana, y por una semana estuvimos orando todos los días a las 8 de la noche por ellos. Y Lidia nos dijo, y si no hay respuesta, no importa, porque es respuesta. También es respuesta.
Yo le compartí a Beatriz un día de estos, si yo hubiera estado en otra época en mi vida, yo hubiera ido insistentemente para, digámoslo así, obligar con buenas intenciones a esos niños a venir acá. Porque no digo que haya malas intenciones, lo que pasa es que mezclamos emociones con el plan de Dios. Mezclamos mis planes con el plan de Dios. Y no es el plan nuestro, es el plan de Dios. Por eso es que nosotros debemos disponer nuestra voluntad y que Él haga la obra. Desde Hechos 13, donde Él escoge a los misioneros, a Hechos 16, del 6 al 10, donde el Espíritu Santo les dice, por aquí no es camino. Todavía no es el horario. Después Pablo predicó ahí, pero después, cuando fue el tiempo de Dios, en ese momento el Espíritu Santo se los prohibió. ¿A dónde estoy yo? En la oración. Yo creo que nadie puede decir aquí en esta iglesia, o los que nos puedan ver por redes sociales, que aquí no hablamos de la oración. Yo creo que todos los días que hay un mensaje hablamos del tema de la oración y la importancia de la oración. Pero esa oración que está conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis deseos y menos conforme a mi voluntad. Obedezca a Dios y déjele a Él las consecuencias. Obedezcamos al Señor, que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Así sí lo dice la Biblia. Mateo 6, otra vez, 32 y 33, claritico, ¿verdad? Más no se puede pedir. Imagínense, bueno, ya nosotros, en particular yo creo que yo soy el mayor de todos ustedes. Pero yo me acuerdo cuando yo a la par de mi papá me sentía seguro. Yo no necesitaba preocuparme de nada, porque yo lo veía a él levantarse temprano para ir a trabajar, acostarse muy tarde después del trabajo, ¿verdad? Y todos los días, y mi papá era médico, incluso él trabajaba literalmente de domingo a domingo, porque incluso los domingos habría, bueno, vos sos testigo, Beatriz es testigo de eso, habría consultorio porque había gente que no podía llegar otro día que no fuera domingo. Y a mi papá le pagaban con gallinas y le pagaban con hasta chompipes, vi yo, hasta tortugas. Una vez le regalaron peces. Porque la gente no podía pagar, ¿verdad? Pero él tenía vocación y nosotros tenemos que tener esa vocación para el ministerio. Y les decía, yo me sentía seguro, yo no necesitaba preocuparme. ¿Por qué? Porque ahí estaba mi papá. Ahí estaba mi mamá. Y nosotros tenemos al Creador del universo a favor nuestro. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos que ese Creador del universo nos dice? Mateo 6, 32 y 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Es sentirse seguro. Hay un salmo que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es una persona justa? Es una persona que ha creído en la palabra de Dios. No es una persona que haga buenas obras. Entonces podemos estar seguros. Cuando nosotros cambiamos el enfoque y podemos estar efectivamente seguros, entonces realmente podemos permanecer enfocados en Cristo. Porque lo demás no nos va a preocupar. El Señor está a cargo. Es como sentirse acuerpado. Pero ¿qué tenemos después? No solo dónde estoy yo, sino el itinerario de viaje. ¿Quién establece el itinerario de viaje? ¿A dónde empieza el itinerario de viaje? Empieza en Mateo 4:19. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí empieza el viaje de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es en ese momento cuando el itinerario de viaje de evangelista que el Señor nos asigna por ese mandato llamado y misión empieza. Vengan en pos de mí. ¿Qué significa esto? Vengan, síganme, búsquenme y yo les haré pescadores de hombres. A partir de entonces, si leemos el contexto de ese pasaje, cuando el Señor llama a algunos de los que serían sus discípulos, ellos dejan las redes, dejan su oficio. ¿Por qué? Porque iban en pos de aquel que los había llamado. Y cada uno de nosotros debe tener eso siempre presente.
Si iniciamos bien con el pacto, a propósito del término pacto, pues seguramente vamos a terminar bien, sin duda. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que el Señor desea. ¿Quiere terminar mal? Haga las cosas conforme a lo que Dios no dice. De seguro va a terminar mal, ¿verdad? No va a ser ese obrero que el Señor desea. El apóstol Pablo nos da ejemplos. En todo su camino a Roma, supo que era el plan de Dios para su vida, y a Roma llegó. Ahora, yo me he puesto a calcular, fueron alrededor de 5 o 6 años, tal vez más, desde que él tuvo en su corazón ir a Roma, hasta que llegó. Estuvo encarcelado en 2 periodos por más de 2 años. Y después el viaje, yo creo que haber tomado el viaje en barco y el naufragio y todo eso, tal vez casi 1 año, por las fechas que van narrando ahí. Más todos los otros periodos que tuvo ahí en que él estuvo predicando, muchos años, desde que puso en su corazón ir a Roma, hasta que el Señor cumplió los deseos de su corazón de estar en Roma. Ahora, no fue a Roma de turista, ¿verdad? Quiero conocer Roma. No, fue a Roma para predicar el evangelio ahí. Propósito, enfoque. ¿Para qué quiero ir a San Juan? ¿Para qué quiero ir al bosque? ¿Para qué quiero ir a Tres Ríos? ¿Para qué a la Chinchilla? Etcétera, etcétera. A Paraíso ahora. Para predicar el evangelio, no de turista, para predicar el evangelio. Si de paso aprendemos algo de turismo, pues amén, es más de lo que esperábamos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De quién depende nuestra vida? Del que la empezó, del que hizo la obra en la cruz. De él depende, no de nosotros, no es mía. Y Filipenses 1:12 y 14 nos describe cómo Pablo se sentía satisfecho, agradecido con Dios por estar preso. Porque él dice que sus prisiones han sido más bien motivo para los demás, para predicar con más fuerza, con más ahínco, con más deseo. Pablo veía su vida a través de los ojos de Cristo, no a través de sus situaciones personales. Nosotros tendemos, me incluyo a veces, a desanimarnos por ver las situaciones personales y no el plan de Dios. Acuérdense que eso es un plan de Dios, no es mi plan. Si tenemos eso claro, las cosas van a ir mejor. Si las situaciones de nuestras familias a veces se complican, veamos con ojos de Dios. ¿Por qué? Tal vez sea que Dios esté trabajando con ellos para que en algún momento lleguen a decir, ore por mí, porque era que caigo en una para salir y caer en otra. Paso de una a otra peor. Ahí le podemos predicar el evangelio a alguien que está en esas condiciones. Recordemos, es el plan de Dios. ¿Cuál es el objetivo? El evangelismo. El objetivo de nuestra vida, suyo y mío. La razón de estar en esta vida es el evangelismo. No es otra cosa. Cualquier otra situación que tengamos es meramente circunstancial. Es los medios que Dios usa para llevarnos a esa Roma en la cual viajamos cada uno de nosotros. Ese camino que debemos recorrer a solas. Ese camino en que cada uno tiene una responsabilidad dentro del plan de Dios. Las cosas a la manera de Dios, no la mía. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hechos 19:21, Pablo dice, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Ahí nace el deseo de Pablo. O ahí queda constando en la Biblia el deseo de Pablo, que él quería ir a Roma. Y ya les digo, pasaron años antes de que llegara. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos buscar en nuestras vidas? ¿Cuál es ese anhelo que usted tiene o que yo tengo? En el enfoque de Cristo. No estoy hablando de anhelos personales.
que también son válidos si van alineados con el evangelismo. Son perfectamente válidos que usted se prepare, que usted estudie, que usted se perfeccione en lo que hace. Sí, pero véalo siempre paralelo al evangelio, que sea parte del plan de Dios, que eso que usted hace, eso que yo hago, sea parte y tenga enfoque en Cristo. Tenemos una meta a la cual llegar indistintamente de las circunstancias. Repito, Pablo no viajó en primera clase. ¿Qué más quisiera yo viajar algún día en avión en primera clase? Me encantaría poder hacerlo. Es carísimo. Pero ahí no se puede pagar. Hay que viajar en clase turista y sobre todo el viaje a Corea, ¿verdad? Que son 15 horas. Ahí todo apretado ahí, casi sin poder moverse. Qué lindo poder algún día viajar así en primera clase. Pero Pablo no esperaba un viaje en primera clase. Y no fue un viaje en primera clase, ¿verdad? Ya lo dijimos. Y ya leímos Hechos 23:11. Como el Señor le dice, es necesario que testifiques. No, ese no lo leímos, pero es necesario que testifiques también en Roma. El Señor se lo confirma. Pablo lo deseaba, lo tenía en su corazón, el Señor se lo confirma. Y más adelante tenemos la misión y el Señor se lo confirma en Hechos 26:16. Y es cuando el Señor le dice, le voy a conceder a todos los que viajan con usted. ¿Cuál es nuestra conclusión para hoy? ¿Qué es lo que yo quisiera que cada uno de nosotros concluya, tenga en su corazón? Además de que nuestra vida es una vida de evangelismo. La perseverancia. El poner las prioridades en su respectivo orden. Filipenses 3, del 6 al 11, no lo vamos a leer. Pablo describe su currículum como fariseo, pero también nos dice algo muy importante. Filipenses 3, del 6 al 11. Nos dice algo muy importante el apóstol Pablo. Él podía jactarse de toda su preparación académica, doctrinal, teológica. Se podía jactar de que él era un verdadero ejemplo de una persona religiosa intachable. Pero él llega a concluir aquí que todo eso lo tiene por basura. Todo eso vale nada, a la par de la excelencia de conocer a Cristo. Y así lo dice. Dice, bueno, no lo voy a buscar. A la par de conocer a Cristo, todo lo demás pierde valor. Y ese debería ser nuestro pensar. Repito, no estoy diciendo que la gente no se supere. Lo que estoy diciendo es las cosas en su orden, en el respectivo orden de prioridades. Si tienen la oportunidad de superarse, háganlo. Pero no se les olvide el porqué. El porqué es Cristo. ¿De a dónde dependen mis fuerzas? Ya lo dijeron. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué dice después? Que me fortalece. Pablo dice esa frase cuando repasa parte de su vida y él dice, sé vivir con escasez y sé vivir en abundancia. Y es después de eso que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque también en la abundancia hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en la abundancia nos podemos descarriar, es facilísimo. Si ustedes leen Ezequiel, ahí hay una descripción del Señor. ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? Que hubo abundancia de pan, que hubo exceso de ociosidad. O sea, la gente tenía tanta abundancia que se olvidó de Dios. La gente tenía tanto tiempo libre que se olvidó de Dios. La gente tenía tantísimo que se olvidó del necesitado, el menesteroso. Fundamentos básicos de la ley de Moisés. Eso fue lo que destruyó a Sodoma y a Gomorra. El exceso. Y si usted ve en la sociedad actual, hay sectores donde hay tantísima abundancia que hasta que da pena, ¿verdad? Hay sectores y los jóvenes de ahora tienen tanto tiempo libre que lo desperdician y la gente se pierde.
Y lo peor es que ese tiempo libre que tienen no lo invierten en estudiar la palabra de Dios. Precisamente lo invierten en cosas que no son valiosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la abundancia y en la escasez. El Señor está con nosotros. Acuérdense, Emanuel, Mateo 28:20, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor siempre va a estar con nosotros. Salmo 23, apréndanselo de memoria, por favor, y vívanlo. Salmo 23. David concluyó su vida con Salmo 23. Yo diría, mi opinión personal, que esa es la esencia del pensamiento de David después de conocer tanto del Señor, el Salmo 23. Y el Señor es mi pastor, punto. Es más, hasta ahí podría dejarlo y no haber escrito nada más, pero siguió escribiendo. Describió su relación con Dios en el Salmo 23. Bueno, no solo en ese, pero para mí esa es la esencia. Además, Dios es mi proveedor, y qué lindo que hoy varias veces ha salido a relucir Mateo 6, 32 y 33. No es casualidad. Qué bonito, Dios es mi proveedor, es su proveedor. Y en Filipenses 4:19 también dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No me respondan amén, nada más les tiro la pregunta. ¿Creemos eso? ¿Realmente lo creemos? ¿O es una frase hecha? Es una frase que está en la Biblia, de la cual hemos escuchado muchas veces y que a veces la repetimos de memoria, pero que tal vez no ha echado raíz, no se ha grabado en nuestro corazón y simplemente la usamos como una muletilla, a veces incluso la usamos como una frase mágica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que usted lo mencionó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y lo repetimos 70 veces a ver si acaso se hace una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en realidad no lo creemos. Porque a veces creemos que el Señor trabaja en nuestras vidas como vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo. Y no dejamos de ser chamanes o seguidores de adivinos o seguidores de cosas de ese tipo. Y creemos que la vida cristiana sigue siendo igual. Y definitivamente no debe ser igual. Hermanos, hemos hablado del viaje del evangelismo. Y ese viaje lo está recorriendo usted, lo estoy recorriendo yo. Cada uno de nosotros está caminando ese viaje. Que empezó el día que conocimos del Señor y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Que empezó cuando el Señor dijo, aunque usted no se diera cuenta, ni yo tampoco, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Seguramente no nos dimos cuenta, pero el Señor ahí estaba detrás de nosotros diciendo, sígame y yo lo haré pescador de hombres. Sígame y yo la haré pescadora de hombres. Eso somos nosotros, ese es el viaje del evangelismo. Alex, ¿querés despedir el culto en oración, por favor? Y si alguien quiere hacer fórum también, puedes preguntar. Toma. Señor, te damos gracias por la bendición de recibir tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos un día más, poder conocerte, Señor, poder aprender sobre la oración, poder aprender del evangelismo, Señor, que seamos, Señor, imitadores de ti, para que los demás puedan verte a ti, Señor, en nuestras vidas. Dios, que esta semana que empezamos podamos ser de bendición a aquellas personas que están a nuestro alrededor, que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas con nuestras palabras, nuestras acciones, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno, Dios, y aprendamos, Señor, a conocerte cada día más, a vivirte cada día más, a conocer tu palabra, amar tu palabra, Señor, y a estar en ti, Señor. Bendice cada una de las personas, Señor, que están en este lugar, los que están viendo por las redes, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor,
y sabes sus necesidades. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? A mí me queda de mensaje de hoy es que todos tenemos un mandato, todos tenemos un llamado, todos tenemos una misión. Realmente Dios nos ha llamado con ese propósito. No podemos dormir en nuestros laureles sin cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que me quedo con eso, con el mandato, con el llamado, con la misión. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Entonces, damos por concluido. Dios les bendiga.